Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Esta es su clase de filosofía. En la última clase estábamos hablando acerca de la filosofía sofista. El último de los filósofos sofistas es conocido como Calicles. La filosofía de Calicles lo va a llevar a defender la convencionalidad de las leyes. Por ello, Calicles consideraba que las normas morales y las instituciones políticas son producto del acuerdo entre los hombres y no de una deidad. Distinguía así entonces dos órdenes legales. Inciso A, el natural, que es el auténtico y el inmutable. Inciso B, el artificial, que es el convencional y variante, según la sociedad en la cual se desarrolló o se trate. Es decir, Calicles diferenció ya los dos órdenes legales, el impuesto por el hombre para una convivencia en esa comunidad y obviamente el otro sería el artificial, ese sería el artificial y el natural sería obviamente el que vendría de una divinidad. A continuación vamos a hablar acerca de tres filósofos muy influyentes en el resto de los demás filósofos de la historia. Vamos a hablar acerca de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. El día de hoy nos vamos a referir nada más a Sócrates. Estos tres personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles, van a representar la culminación de la filosofía griega, pues sus ideas van a influir en pensadores posteriores. Las ideas de estos filósofos, sobre todo las de Platón y Aristóteles, no se van a limitar a escribir sobre cuestiones de filosofía, sino que también van a abarcar otras disciplinas, entre ellas la psicología, la biología, matemáticas, física, y también van a hablar de política. La importancia de estos filósofos es de tal manera que todavía sus ideas aún repercuten. De hecho, soy de la opinión que todo lo que es el occidente, es decir, Europa y América, somos formados por la filosofía de Aristóteles. Llegado el momento platicaremos de ello. Sócrates. El pensamiento socrático se conoce principalmente por los diálogos de Platón. Es decir, Sócrates nunca escribió una obra. Él pensaba que la palabra escrita era tema de olvido y por lo tanto él prefería mejor dialogar. Recuerden acerca de la mayéutica. Sócrates entonces es considerado un auténtico maestro del pensamiento filosófico. Y como hemos visto con anterioridad, impartía sus enseñanzas en las calles, en las plazas de Atenas. Se aplicó al estudio de las cosas morales y no así de la naturaleza en su conjunto. Sócrates es el primer pensador que centró su atención filosófica en el ser humano. Sócrates nació en Atenas. Su padre, que era escultor, se llamaba Sofronisco, y su mamá, cuyo oficio era ser partera, se llamaba Fenarete. Sócrates va a morir sentenciado por sus conciudadanos, los cuales lo habían acusado de corromper a la juventud. Recuerden que platicábamos en clases anteriores de que Sócrates fue señalado por el gobierno de ese entonces de no adorar a los dioses del Estado y tampoco, de corromper a la juventud. Él mismo se defendió, perdió su juicio y entonces lo sentenciaron a morir bebiendo una copa de cicuta, que es un veneno, y mientras el veneno hacía su trabajo, él comenzó a platicar con su discípulo Platón, que Platón es el que escribió algunos libros refiriéndose a su maestro Sócrates. Es por eso que conocemos la obra de este último. Esta obra que escribió Platón se llama el Fedón, con F.
que es uno de los diálogos más bellos y profundos de Platón. Platón era o fue uno de los discípulos más destacados de Sócrates. Entonces, Sócrates sostuvo una relación necesaria entre el saber y la virtud. Es decir, para Sócrates, una persona mientras más supiera, tendría más virtudes. Esta postura obviamente es muy intelectualista y afirma que la virtud puede ser enseñada y que la ignorancia era la causa de todos los vicios del humano. Para Sócrates, practicar la virtud significaba saber dónde está la verdad y el bien, ya que estos deben ser los fines últimos del hombre para encontrar la felicidad. Los filósofos siempre han tratado de buscar la felicidad del hombre. En el momento en que nosotros encontremos, según los filósofos, encontremos la felicidad, nosotros obviamente seremos personas más sabias, más benignas con nuestros semejantes. Sócrates también participó en la vida política y señalaba que la política se encuentra regida por los principios morales y por ello se debe de encargar la política solo a quienes han aprendido a dirigir. La virtud y la ley hacen que una persona sea considerada como miembro de una ciudad. Mientras más virtuosa sea una persona, aplicará más justa la ley y entonces será considerado como una persona digna de una ciudad determinada. En cuanto a la religión, las concepciones de Sócrates fueron de gran pureza y profundidad. Sócrates, cuando estaba ya envenenado por él mismo, como comentaba, se puso a platicar con Platón respecto al alma o el alma. Y estamos hablando de que estos personajes vivieron 400 años antes que naciera Jesús. Por lo tanto, pues eran bastante adelantados para su época. Respecto al alma, Sócrates aseveraba que esta es inmortal. Entonces, para el ser humano, el alma es invisible, es intangible, y el cuerpo únicamente es el vehículo por el cual el alma se sirve precisamente para nutrirse, para perfeccionarse, para mejorar. Y entonces, lo peor que le puede pasar al alma es que su cuerpo cometiera una injusticia. Y eso obviamente haría que retrocediera en muchos aspectos. Entonces, la próxima clase veremos al señor Platón. Gracias por su atención. No olviden sus evidencias. Cuídense. Nos vemos.